Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por la presentación. Buenas noches a todos. Antes de comenzar, quiero hacer un agradecimiento especial al área científica de Menarini por darme este espacio, también para contar desde mi experiencia este recorrido en las redes sociales. Todo lo que voy a contar hoy va a ser en base a mi experiencia personal. Esto no es sacado de ningún otro curso y creo que eso le da un valor especial. A mí me hubiese encantado que me cuenten sobre esto cuando recién comenzaba, así que espero que les sirva. Por supuesto, pueden ir dejando las preguntas a medida que se vaya desarrollando el tema y al final, si hay alguna, las podemos ir respondiendo. Mi nombre es Evelyn Re, soy médica especialista en cardiología y te quiero contar, antes de empezar, por qué es importante que puedas estar en las redes sociales como profesional de la salud. Estar en las redes sociales te va a posicionar de una forma distinta y te va a dar una marca o una identidad propia. ¿Por qué es importante esto? Te lo resumo en algunos puntos. Primero, porque va a dar autonomía en tu ejercicio y crecimiento profesional. Esto tiene que ver con que vas a empezar a ser reconocido, ¿no?, por un grupo de personas que van a estar en las redes sociales y que va a generar una fluidez mucho más grande en tu agenda profesional, ¿sí? Cosa que en general no se consigue cuando uno hace un trabajo tradicional fuera de lo que son las redes y la globalización de la información que tenemos hoy. Genera un diálogo muy directo entre tu audiencia o tus posibles o próximos pacientes y el profesional de la salud. Esto en general no pasa en otras cuentas que no son de profesionales de la salud, porque a veces hay community managers o personas encargadas del marketing, pero acá, como la información tiene que tener un chequeo previo, es una información muy específica, en general somos nosotros los que decidimos el tema, hacemos los posteos, interaccionamos, y esto genera un diálogo directo entre las personas de tu comunidad y vos, y esto es fundamental. Además, como decía recién, la información está muy globalizada. Hoy quien quiere buscar algo, algún dato, lo va a encontrar. La importancia que tiene tu cuenta o que vaya a tener tu cuenta es que puedan encontrar un lugar seguro para buscar esa información que quieran. Y por último, comentarte una de las cosas más importantes también, y es generar vínculos y redes con otros profesionales de la salud que tengan un nicho parecido al que vos vas a trabajar. Muy bien, dicho esto, te voy a contar brevemente mi camino, cómo fue que comencé hace 5 años atrás. Es que me di cuenta de la importancia que tenía estar realmente en las redes sociales. ¿Por qué fue, cómo fue que yo empecé a entender esto, ¿no? Y cómo fue que empecé a migrar también mi trabajo y mi contenido en las redes. Al principio, yo creo que como la mayoría, sentía un poco de vergüenza al exponerme ante una cámara, hablar, entonces hacía un contenido más bien estático, con carruseles de información, mucho texto, algún que otro video con mi voz en off, y de pronto un día dije, voy a poner la cara, como quien dice, y voy a hablar con mi comunidad. Empecé en las historias y recibí una gran interacción. De pronto las personas me conocieron, sabían quiénes estaba atrás de esos posteos. Se empezó a humanizar la cuenta. Eso me dio confianza y empecé a subir videos míos hablando, explicando temas, y empecé a migrar el contenido, este contenido estático, a un contenido más audiovisual. Hoy, por ejemplo, Instagram, que es una de las redes en donde más estoy yo presente y en las que más me gusta trabajar, y creo que es una de las más importantes para los profesionales de la salud, ya no es la red social de las fotografías como era al principio. Hoy es una red muy audiovisual, de hecho un poco competencia con TikTok. Entonces utilizar estas herramientas también que nos ponen a disposición hace que uno pueda llegar mucho más y crecer mucho más rápido. Así que empecé a migrar el contenido, las personas me conocieron, eso les generó más confianza, el saber quién les hablaba, el conocer mi personalidad, hacerme incluso preguntas sobre mí, y eso generó, por supuesto, mayor caudal de consultas. Además de todo esto, mi comunidad me enseñó mucho cómo transmitir la información, y ahora se les voy a comentar más en detalle. Finalmente creo que mi especialidad le dio como un plus. Yo me dedico a la cardiología, soy especialista en cardiología clínica, y creo que es un área donde hay poca información y donde se necesita dar información
porque es la primera causa de mortalidad y morbilidad a nivel mundial. Entonces, no hay persona en realidad que no quiera saber sobre esto. Y además enfoqué mucho la información, no tanto desde la patología cardiovascular, sino desde la prevención. Creo que algo que me ayudó mucho también fue ampliar el nicho. Yo no me quedé solamente enfocada en lo cardiovascular, sino que empecé a hablar desde la prevención con alimentación saludable, actividad física, descanso adecuado, gestión del estrés. Y ampliar el nicho de la información hizo que realmente la cuenta tuviera mucho más alcance que enfocarme en algo muy chiquitito. Como te decía recién, mi comunidad realmente me enseñó una forma efectiva de comunicar. Fueron ellos los que me enseñaron a mí. No hablar de forma tan técnica, pero tampoco carente de información, sin videos demasiado largos, pero tampoco de poquitos segundos donde la información no se aprecie o se pierda. No utilizar imperativos, o sea, no hablar de forma imperativa, sino más bien desde un lugar neutral y hasta empático con ellos. Todo esto generó que el conocerme más, el que a ellos les genere cierta confianza, todo esto, hizo que yo pueda agrandar muchísimo mi agenda. Hoy puedo decir que el 80% de las consultas que tengo son derivadas de las redes sociales, ¿no? De hecho, yo les pregunto a cada uno de mis pacientes dónde es que me conocieron o de dónde vienen, y la mayoría me responden que me conocieron gracias al trabajo que hago en las redes sociales, y aproximadamente un 20% son personas derivadas de otros profesionales, con lo cual esto me hace entender aún más la importancia de la presencia en las redes sociales, ¿no? Hasta dónde puede llegar. Bien, si hay algo que es importante hablar para comenzar, es el cómo y el qué comunicar, ¿no? Tu palabra es una palabra autorizada. En tu espacio, vos como profesional de la salud, vas a ser una palabra autorizada para ellos. Con lo cual, tu información tiene que tener calidad, tiene que estar chequeada. Vos tenés que generar credibilidad en tu comunidad. Y con esto me refiero a que vos puedas primero chequear la información que vos vas a publicar. Y te doy un ejemplo. Hay muchas cuentas que dicen que tomar jugo de limón en ayunas previene el cáncer. Sabemos que eso no es un dato basado en evidencia científica o que no es desde la medicina basada en evidencia. Si nosotros queremos tener una cuenta científica, un lugar seguro para ofrecer información, la información tiene que estar chequeada. Y es preferible que te demores un poco más en hacer el posteo, la publicación o el video, pero que vos puedas corroborar que lo que vos estás diciendo es una realidad y de pronto también está actualizado con las últimas publicaciones el contenido que estás ofreciendo. Y acá también es importante, en el cómo, el definir tu audiencia. ¿Yo a quién le estoy hablando? ¿Mi cuenta está destinada a la comunidad o está destinada a hablarle a otros profesionales? En general, las cuentas de salud, que son muy buscadas, y este es un beneficio que tenemos los profesionales de la salud, en general son cuentas que crecen muy rápido, están destinadas a hablarle a un público general, a las personas de la comunidad que están necesitadas de información. De esa información que antes era patrimonio de la consulta y que hoy tenemos la posibilidad de ofrecer de forma más globalizada, incluso más democratizada, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a hablar a mi audiencia, a mi público, a mi comunidad general? Y acá hay una situación, un mismo mensaje puede ser dicho de dos formas distintas, uno siendo completamente efectivo y generando difusión, y otro no generando ningún tipo de impacto. Siendo el mismo mensaje, con la misma información, que a lo mejor vos crees muy relevante, lo podemos decir de dos formas distintas, y que uno no genere nada, y el otro genera una gran difusión e impacto, y esto es importante, y por supuesto lo vamos a ir hablando más adelante. Bien, recién te mencioné cómo definir la audiencia. Vamos a profundizar un poquito más en esto y te voy a contar, en base a mi experiencia, qué fue lo que me sirvió a mí hacer. Primero, interactuar con cuentas de profesionales de un nicho similar. Interactuar me refiero a, por ejemplo, poder
escribir en sus posteos, ofrecer información o anexar información que a lo mejor el profesional haya dado, o hacerle alguna pregunta, etiquetarlo en tus historias, incluso poder charlar en mensaje directo o mensaje privado con esos profesionales. Esto va a hacer que ellos también te empiecen a recomendar, te empiecen a derivar personas, incluso que quieran hacer, por ejemplo, vivos o posteos colaborativos con vos, y que toda esa comunidad con un nicho parecido al que vos querés trabajar te empiece a conocer y empiece a llegar a tu cuenta, a ver tu feed, a mirar tu contenido y ver que les puede llegar a interesar. Por otro lado, la utilización de los hashtags. Eso también es interesante y me ha servido bastante el poder seccionar un poco qué público va a llegar a mi cuenta, ¿no? Utilizar hashtags que sean pertinentes al tema que yo estoy hablando. Primero chequear que no estén baneados, porque hay hashtags de Instagram que tienen ban, y cuando uno sin querer los pone, sin chequearlo previamente, puede que esa publicación no tenga el alcance que podría llegar a tener, así que primero chequear esto. Y segundo, usar hashtags que tengan mucha cantidad de publicaciones, pero otras que tengan muy poquititas. Porque las que tienen muy poquititas, por ejemplo, menos de 1000 posteos, son las que te van a posibilitar que tu posteo se vea durante más tiempo y esas personas puedan llegar a tu posteo o a tu publicación desde otro lugar. Las etiquetas de ubicación en historias y en el feed también me ha servido bastante, principalmente si uno hace, por ejemplo, consultorio presencial y quiere, bueno, generar una determinada localización de personas que vean ese posteo. El etiquetado de ubicación es muy interesante de usar, porque las personas que sigan esa ubicación van a poder ver tu contenido publicado. Y finalmente te traigo otro concepto que me parece interesante y que me ha pasado a mí, que es que tu audiencia también te define a vos. No solamente vos querer definir tu audiencia, sino utilizar las estadísticas, ver qué personas están siguiendo mi cuenta. Te doy un ejemplo. Yo sé que en mi comunidad entre el 70 y el 80% son mujeres, y yo he utilizado esto para hacer posteos referidos a la comunidad femenina. Por ejemplo, he hablado del dolor de pecho característico en las mujeres, de la hipertensión gestacional, de la diabetes gestacional, del síndrome de ovario poliquístico. Realicé posteos dedicados a las mujeres porque representan el mayor porcentaje de mi comunidad, y creo que esto es algo interesante que puedes utilizar también. Bueno, otra cuestión que también puede costar al principio, y por eso lo quise agregar acá, es cómo aumentar la interacción en mi cuenta. Y acá hay un término que se introduce, que es el call to action, o la llamada a la acción. Esto tiene que estar desde los primeros momentos de la cuenta. Por más de que al principio sientas que lo estás haciendo en vano, que nadie te responde, o a lo mejor te respondió tu hermano, tu mamá o un amigo. A medida que la cuenta vaya creciendo, la interacción va a ir creciendo de forma paralela con la cuenta, y la comunidad que se vaya creando tiene que saber desde los primeros comienzos que tu cuenta es una cuenta para interaccionar, y que vos vas a estar del otro lado también respondiendo sus dudas. ¿Qué es la llamada a la acción? Como el nombre lo indica, es pedirle a tu comunidad que interaccione con tu posteo o bien en historias. Y acá puse un ejemplo de un video que subí hace un tiempo en las redes sociales, donde hablaba y desmitificaba los beneficios del consumo de vino tinto en la salud cardiovascular. Y mencionaba cómo iba aumentando el riesgo según la cantidad de copas semanales. Bueno, al final de todo el copy, con toda la información, además que puse abajo del video, les hice algunas preguntas. Por ejemplo, ¿sabías? O sea, ¿tenías esta información? ¿Cuántos vasos de bebidas alcohólicas tomás semanalmente? Y fíjense cómo la publicación tuvo casi 140 comentarios, bueno, ahora están bastantes más, pero tuvo en ese momento casi 140 comentarios, más de 1600 likes. Las personas realmente empezaron a comentar mucho, más allá de que les pareció interesante la información. La llamada a la acción es fundamental. Otro ejemplo puede ser: contame cuál de estas opciones usas más, o qué te gustó más, o contame con qué contenido te gustaría que siga en el próximo posteo.
Son todas llamadas a la acción que te pueden servir, que se me ocurren en este momento para que puedas comenzar. Otra cosa importante para la interacción de la cuenta es conocer los horarios de mayor actividad. Uno puede poner todo el esfuerzo en hacer una muy buena publicación, con un contenido súper interesante, que te llevó mucho tiempo, de hecho, hacer esta revisión de la información, pero de pronto tu comunidad está en ese horario comiendo, durmiendo, estudiando o trabajando, y no pueden ver la publicación que hiciste. Y a lo mejor no tiene el alcance que merece, con lo cual saber el horario de actividad en donde tu comunidad está en las redes sociales es fundamental. Y eso también lo podemos hacer viendo en qué horarios de mis posteos tuvieron más alcance, viendo las estadísticas también, todo eso nos va a ayudar bastante, o incluso hacer lives, hacer vivos, espontáneos, en diferentes horarios del día, para ver qué cantidad de personas van ingresando y van interaccionando. Finalmente, el mantenernos actualizados y con audios o cosas de tendencia en las redes, eso genera una interacción muy grande. Y te voy a dar un ejemplo. Creo que nadie acá ha dejado de escuchar la sesión de Bizarrap con Shakira, ¿no? Este tema que ella le hace a Piqué. Creo que hubo 2 o 3 días en donde todo el mundo entero estuvo hablando de la canción de Shakira. Bueno, yo agarré eso y lo utilicé, incluso desde un lugar divertido, para dar información científica. No sé si recuerdan la canción que ella hacía comparaciones, ¿no? Comparaba un Rolex con un Casio, una Ferrari con un Twingo, bueno. Yo agarré eso y de hecho fue el fragmento de canción que puse en el posteo, que está ahí arriba, para comparar 2 aceites distintos y su calidad y su impacto en salud. Entonces puse, cambiaste un oliva extra virgen por uno de coco. Y abajo me río porque me acuerdo de los comentarios que me llegaron incluso en el posteo. Realmente les encantó todo esto que genera, que está en tendencia, que está como actualizado en el momento. Puse este ejemplo, pero he hecho muchos más. Realmente genera mucha interacción y hace que este posteo despegue. Nunca alejándonos de la información científica, pero sí utilizando el humor. Fíjense cómo este posteo tuvo más de 2000 likes, muchos comentarios, muchas compartidas y guardados también el posteo, así que puede ser otra opción interesante para que tu comunidad vaya interaccionando más. Bueno, si hay una pregunta que me han hecho durante todo este tiempo, principalmente las personas que no están en redes sociales y que no saben muy bien el manejo de las mismas, es ¿qué ganas haciendo esto? Estás trabajando de forma gratuita. Lo he escuchado un montón de veces y te voy a contar por qué esto no es así. Primero, como te mencionaba anteriormente, posicionar tu marca personal, tu identidad en las redes sociales va a hacer que llegues a muchísimas más personas y que tu agenda se abulte mucho más, que sea más fluida, con más cantidad de personas que vayan llegando justamente desde esos lugares. Además de todo esto, que tiene que ver con tu trabajo personal, hay otras situaciones que se pueden dar cuando uno se va haciendo conocido en las redes sociales, que son espacios remunerados también. Por ejemplo, hacer un live con determinadas marcas. Yo hice hace un tiempo uno con una marca de tensiómetros digitales, entonces hablamos sobre la hipertensión, yo pude dar información a esa comunidad que me hicieron preguntas también sobre cómo usar los aparatos o cuestiones de la hipertensión muy específicas, y eso fue remunerado porque eso es un tiempo profesional y un conocimiento profesional, y está bien que así sea, pero son espacios en donde uno puede ver una remuneración por su trabajo. Otra cuestión tiene que ver el contacto que me ha llegado para realizar, por ejemplo, actividades de docencia. Me han invitado a ser docente en cursos, no solamente de mi país, sino de afuera también. Y esto me ha posibilitado el ingreso incluso en dólares, lo cual para nosotros en mi país es muy importante. Incluso disertaciones, coloquios. Bueno, esto es otra forma de tener una remuneración por tu trabajo en redes. Incluso tener tus ebooks, tus libros digitales para poder vender a tu comunidad. Y a mí personalmente, y esto creo que es algo que lo puede hacer cualquier profesional, me ha posibilitado tener mis propios cursos. Y no solamente cursos a lo mejor en distintas plataformas, sino cursos universitarios. Actualmente pude dictar 2 posgrados universitarios. Todo esto fue gracias a la presencia en redes sociales, aunque no lo puedan creer. También el uso de blogs con suscripciones mensuales, donde
a esos suscriptores que te van a hacer una bonificación o un pago mensual, vos le puedas dar información más exclusiva, ¿no? Y además apps como Cafecitos, que yo también la tengo en mis redes sociales, donde se hace una recompensa remunerativa a las personas de tu comunidad en agradecimiento por tu trabajo y tu tiempo. Me han llegado hasta 50 o más cafecitos de una sola persona agradeciendo mi trabajo de difusión de información, con lo cual también es otra opción. Por todo esto y muchísimas cosas más que seguramente me olvide, es que tu trabajo en redes no es para nada gratuito. Bien, finalmente quiero dejarte algunas recomendaciones. Si todavía no empezaste o si ya arrancaste y querés quizá mejorar un poquito más, te quiero dar algunos tips, algunas recomendaciones que a mí, por lo menos, me han servido muchísimo. En primera instancia, ser auténtico. No copiar el contenido de otras cuentas. Esto no sirve. Incluso no tener un posicionamiento neutral ante una situación que requiere de tu opinión. Hay veces que uno piensa que el dar una opinión personal, aclarando que es una opinión personal, puede generar cierto rechazo en las personas que no comparten tu visión. Pero la realidad es que no, las personas valoran mucho el saber tu punto de vista, el que seas auténtico y el que tengas una posición activa ante determinadas situaciones. Bueno, esto por un lado, y por otro lado lo que te decía recién, no copiar contenido de otras cuentas, hacer tu propio contenido, generar tu propia marca. Eso le va a dar un plus muy importante y las personas lo valoran muchísimo. Ofrecer contenido científico y de calidad. Esto se los mencioné anteriormente, pero realmente creo que es algo para remarcarlo. La información en una cuenta médica o de otro profesional de la salud tiene que ser una cuenta confiable en cuanto a la información que se comparte y las personas tienen que entender que tu cuenta es un lugar seguro para buscar esa información. Utilizar más de una red social. Esto tiene que ver con que sea un anclaje para otras personas que vienen desde otros lugares a mi red social principal. Mi red social principal es Instagram, pero también tengo cuenta en Twitter, en TikTok. Por ejemplo, esta cuenta mía es de TikTok. No estoy tan presente, pero sí comparto contenido que hago para Instagram en TikTok y realmente llegan muchas personas desde esta red social, entonces no quedarme con una solita, sino poder ampliar el campo de acción. Inclusive si alguna vez ocurriese algo en la cuenta, por ejemplo, de Instagram, que se inactive o se inhabilite durante un tiempo, que a veces ha pasado en cuentas por determinadas cuestiones de la reglamentación de Instagram, que tu comunidad sepa dónde buscarte, porque de pronto si tu única cuenta es esa y desapareces, nadie más te puede encontrar. Entonces, tener también estas opciones es muy importante. No realizar sorteos para buscar seguidores. Esto no sirve. Realmente las personas que lleguen y te sigan en la cuenta gracias a un sorteo van a ser personas que no van a estar interesadas en tu información, en lo que estás compartiendo, sino en ganar lo que estás sorteando. Y van a ser personas que más adelante van a dejar de seguir la cuenta porque en realidad llegaron justamente por el sorteo y no por la calidad de tu información. Este no es un crecimiento orgánico real, no sirve. Lo mismo que seguir cuentas para que te sigan. Nos tenemos que enfocar, acá lo más importante es ofrecer contenido de calidad y ser constante. No bajar los brazos al principio porque todas las cuentas grandes comenzaron con 100 seguidores, con 1000 seguidores, hicieron un trabajito de hormiga para llegar a donde están hoy. Entonces la constancia y el no bajar los brazos es realmente fundamental. Utilizar posteos que se guarden. Esto también genera más engagement a la cuenta, más difusión del posteo. ¿Qué son los posteos que se guardan? Aquellos que tienen información muy precisa sobre cosas que vos sabés que las personas van a necesitar tener a mano para recordarlo posteriormente. Entonces, en ese posteo, vos al final vas a poner, te dejo esta información importante, guardate el posteo para tenerlo a mano. Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurrió poner es, te dejo estos 5 alimentos que son una muy buena fuente de calcio. Vos sabés que las personas a lo mejor cuando vayan a comprar su comida van a tener el posteo a mano y van a recordar cuáles eran esas 5 fuentes de calcio.
Bueno, esos posteos generan más engagement y más difusión porque es una de las métricas que utiliza el algoritmo de Instagram para entender que tu publicación es interesante. A la gente le interesó porque la está guardando, entonces puede ser un muy buen recurso para que crezca la cuenta. Realizar reels colaborativos y lives con cuentas afines. Uno no tiene que manejar todos los temas como profesional de la salud, tenemos nuestras limitaciones en conocimiento y está bien reconocerlas también. Entonces, hacer un reels colaborativo con otra cuenta de un nicho parecido o de otro nicho puede hacer que realmente la cuenta crezca bastante. Te doy un ejemplo. Hace un tiempo hice un reels colaborativo con una psicóloga especialista en estrés y ansiedad. Entonces hablamos, yo desde la cardiología, qué impacto tenía el estrés y la ansiedad en la salud cardiovascular, y ella desde su lugar aportó información valiosa, y esos reels se comparten simultáneamente en ambas cuentas, y también hace que desde su comunidad lleguen más personas nuevas a la tuya. Analizar el contenido, las estadísticas, ver el alcance que tuvo cada posteo para analizar qué información le fue más interesante a tu comunidad, qué tipo de audiencia tenés, de qué localización, qué sexo, qué edad predomina, para poder ir moldeando la información también a esto. Finalmente, me parece importante que puedas hacer participar a tu comunidad, tanto con sticker en historias o preguntándoles qué contenido quieren ver en tu cuenta. Esto es algo que ellos valoran mucho. Te doy un ejemplo, podemos utilizar stickers en historias haciendo una pregunta y que ellos respondan. Y de pronto, una respuesta interesante que te resulte, podemos hacer una captura de pantalla, compartirlo en el feed en una publicación y hacer aclaraciones o inclusive ampliar la información sobre esto, o hacer que te hagan una pregunta y compartirlo en un posteo posteriormente, o hacer que el posteo lo haga tu comunidad. Contame tu recorrido en determinada cuestión y que ellos armen el posteo. Eso también les gusta mucho, los hace sentir incluidos dentro de todo esto, que no es algo unilateral, sino que es bilateral y que vos también aprendés de ellos. Así que bueno, les agradezco un montón su escucha, espero que les haya servido realmente. Y bueno, acá estoy por si quedó alguna pregunta con respecto a esto que hablamos, las podemos responder. Muchas gracias.